Vamos empezando, si les parece bien. Todos los alumnos pueden prender sus cámaras. Vamos a tener una dinámica diferente. No van a poder desactivar sus micrófonos, pero si hay alguien que tiene alguna duda o algún comentario, pueden irlo poniendo en la barrita de abajo en el chat. Entonces, bienvenidos las preguntas y los comentarios, nada más que para mayor seguridad deshabilitamos los micrófonos y compartir pantalla. Ok. Vemos que se están agregando, están entrando más personas. Pero bueno, vamos a dar inicio, si les parece bien. Pues muchas gracias, Pablo, nuevamente por participar con nosotros en esta segunda sesión del segundo seminario. Voy a leer tu biografía antes de empezar y hablar un poquito de lo que vamos a estar viendo en este seminario. El arquitecto Pablo Lazo Elizondo es reconocido experto en materia de arquitectura, diseño urbano y urbanismo. Fue durante más de 15 años director adjunto para la empresa de diseño, consultoría e ingeniería británica Arup, en donde dirigió proyectos de arquitectura y urbanismo en diversas partes del mundo. Entre los proyectos más conocidos que tuvo a su cargo figuran el desarrollo del Plan Maestro para Stratford City, Parque Olímpico de Londres 2012, el proyecto de la ecociudad de Huangshuang en China, la ciudad deportiva en Bakú, en Azerbaiyán, el Plan Maestro de Espacio Público para Barranquilla en Colombia, la rehabilitación del Centro Histórico de Santos en Brasil y el Plan Urbano para el Complejo Ciudad Creativa Digital en Guadalajara. Además, fue director regional para el desarrollo de la estrategia de resiliencia en distintas ciudades en América Latina para la Fundación Rockefeller. Su amplia trayectoria como líder de equipos de urbanismo integrado es reconocida en diversos países. Ha sido profesor en universidades en el Reino Unido, España, Uruguay, Brasil y Estados Unidos, y ha dictado conferencias sobre urbanismo metropolitano en distintas instituciones académicas. Desde el 2019 vive y trabaja en Ciudad de México. Y pues bueno, gracias Pablo por asistir el día de hoy, por compartir con nosotros esta segunda parte o ampliar lo que ya habíamos visto en la primera sesión. Ahora estamos más enfocados en el tema de la vivienda en colectivo. Vamos a hablar sobre las posibilidades de este prototipo o esta tipología de vivienda. Creo que será muy relevante. Ahorita ya nosotros en el taller vamos en la etapa del aterrizaje de los proyectos, vamos concluyendo la etapa de diagnóstico, de entender las condiciones de la ciudad, de las dinámicas que se están generando entre las dos ciudades, entre Matamoros y Brownsville. Y una de las temáticas centrales de varios de los alumnos es el tema de la vivienda. Y empezar a abordar la vivienda desde la calidad de vida que da a sus habitantes, las dinámicas que se generan a partir de la vivienda en estos barrios cerrados, al menos lo que estamos encontrando en el lado de Matamoros, la vivienda suburbana del lado americano que tiene otro modelo y sigue otro patrón. Entonces, pues nos viene muy bien ahorita complementar la información que hemos recabado en la clase con todo lo que ustedes estuvieron haciendo durante la investigación. Entonces, pues te cedo el micrófono y muchas gracias nuevamente, Pablo. Gracias, Nélida. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya la puedan ver. Espérame un tantito. Ahí está. Ya la pueden ver, ¿no? Ya la vemos. Perfecto. Bien, ok. Bueno, buenos días otra vez a todos. Otra vez, mil gracias, Nélida y Rubén, por permitirme acercarme a ustedes y compartir esta investigación que, como ya les comentaba en el primer seminario introductorio, es un proyecto que estoy haciendo como parte del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Conaculta. Va a desembocar en una publicación el año próximo de las 4 ecologías urbanas del Valle de México. Y en este seminario puntual, como mencionabas tú, Nélida, voy a tocar una de las ecologías, que es el tema de la vivienda,
que dentro del marco teórico de mi investigación la estoy llamando la multifamiliaridad y les voy a explicar más adelante por qué. Y un tema que va de la mano con esto es realmente explorar esta coyuntura de romper con una tendencia de un modelo expansivo de las ciudades en México, en específico el Valle de México, pero traigo un par de reflexiones también de Monterrey para que lo sientan dentro de su entorno más cercano, y cómo realmente puede haber una alternativa en la vivienda intraurbana. Entonces, hoy, recapitulando, en el primer seminario les presenté las 4 ecologías metropolitanas, argumentaba que una metrópolis como Ciudad de México, pero también como Monterrey, muy extensa, con mucha historia, requiere de constantes revisiones urbanísticas, arquitectónicas para garantizar esta reinvención y regeneración a futuro. Y que el último estudio para Ciudad de México era aquel famoso Atlas de la Ciudad de México, en el cual no quiero profundizar, pero era un ejercicio demasiado académico. Y por ello les insistía que el proyecto que estoy desarrollando abre nuevas maneras de entender la ciudad, en mi opinión, y se distancia de ese tipo de ejercicios académicos que aunque sí apuntaba ya a una práctica urbana interdisciplinar, que es importante tomar en cuenta eso cuando se hace un proyecto de urbanismo, dejaba de lado lecturas contemporáneas del urbanismo como la sostenibilidad urbana, la resiliencia, el entendimiento sistémico de la ciudad y la ecología urbana, ¿no? Y en aquel primer seminario les planteaba de cómo podríamos plantear nuevas preguntas, qué enfoque y percepción tenemos de la ciudad, y de hechos cada vez más algunos estrepitosos y otros nostálgicos, como la fotografía aquí de recién terminado el primer multifamiliar de México. Para algunos de ustedes les será conocida la imagen, el multifamiliar Miguel Alimán en la Colonia del Valle, tomado en 1957, que buscan, por ejemplo, ilustrar esta modernidad de la ciudad en contraposición y hasta cierto punto ruptura con la vivienda de la ciudad postrevolucionaria, estas casitas, estas vecindades que surgieron en la Ciudad de México después de la Revolución. Y argumentaba, por un lado, que uno puede tomar estas representaciones con un cierto impulso trágico o cómico, dependiendo de la perspectiva que se tiene como persona, y pensar que en aquel momento la ciudad sí podía y sí debía incorporar esta nueva forma de edificación o tipología para satisfacer una demanda creciente de vivienda social y que además demostraba soluciones integrales ante los desafíos de la misma crecimiento de la ciudad en cuestión, por ejemplo, de servicios sociales. Aquí hay que recordar que el proyecto original de este multifamiliar tenía una escuela, un gimnasio, una alberca, tiendas de abasto, etc. Por el otro, la evolución hacia el centro urbano Miguel Alemán, hacia esta tipología, tuvo que comenzar en otra parte. Y el experimento en México, en país, el cambio de paradigma llegó con la pregunta de cómo satisfacer la demanda por vivienda obrera. Uno de los primeros ejemplos es este de Juan Legarreta, que no fue más que el inicio de una gran transformación en el modo de vida del trabajador, que en sus inicios el proyecto de vivienda urbana, de viviendas obrera, iniciaba un proceso trágico de zonificación y faltaban los usos mixtos y faltaba el pensar la conectividad con donde el obrero trabajaba. Y además, esto, casi un siglo antes de la época actual, anticipaba esta catástrofe de las viviendas unifamiliares de baja densidad como modelo para la vivienda urbana. Durante la introducción a las ecologías, les presenté este entendimiento de ecología urbano sistémico, que tenía origen en el librito de Job Mangel,
de Ecological Contest, insisto en volvérselos a mostrar porque creo que parte de la concepción de nuevos modelos de vivienda social ultraurbana tienen que ver mucho con entender este planteamiento sistémico que planteó Magel. Y en este caso, les planteaba que era la primera vez que se hacía un entendimiento de ecología urbana y no de la ecología con el contexto natural, y que comenzaba a entender interrelaciones de diversos elementos de un mismo sistema para saber cómo alterar ese sistema y poder entender qué partes del sistema tenía que modificar. ¿Sí? Pasando esto a la ecología que les quiero presentar hoy, de la vivienda, el acercamiento sistémico puede ilustrar con una brutal honestidad, aquí estoy siendo con ustedes, con este diagrama que presenta todos los organismos que actualmente gestionan la vivienda social en México. Tenemos desde una figura muy, muy paternalista del gobierno central, que tiene una parte que es la coordinación de crear vivienda. También tiene una función de promotor, que no debería tenerla, y también tiene funciones de coordinación. Y lo importante en entender esto de forma sistémica es que la modificación de uno de los elementos en todo este proceso tiene implicaciones en el resto, como se está viendo, por ejemplo, en la reciente ley aprobada de autoconstrucción para vivienda, que está en una de las formas de cómo se van a promover los modelos, pero que todavía no han resuelto cómo se pueden ajustar todos los otros mecanismos, por ejemplo, de financiamiento, por ejemplo, de asesoría técnica, para que realmente este programa tenga sentido en el cambio sistémico que propone. El segundo punto de entendimiento sistémico tiene que ver con el significado de operación masiva de vivienda que resultó del experimento desarrollado por el Fondo de Retiro del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social a mediados del siglo XX y que resultó justamente en los proyectos de la multifamiliaridad o del multifamiliar. Entonces, la pregunta que abro con esta ecología es cómo podemos resolver esta imposibilidad de clasificar estos sistemas de la ciudad nuevamente, pero el proyecto ya propone empezar a aprender lo más entendible en el lenguaje local, el lenguaje del diseño, como les decía, de la arquitectura y del urbanismo, en este caso con la vivienda social, con la tipología de vivienda social y la relación que tiene esto con la traza urbana. Aquí es importante que van a ver las piezas del multifamiliar sobrepasan mucho la monumentalidad de edificios, por ejemplo, de la era colonial. Y la ecología, argumento yo, busca entender a la Ciudad de México a través de esta revisión de la forma de vida que se dio en el multifamiliar y entender eso, qué es la multifamiliaridad. Y es por eso que hago el cambio de una tipología hacia un adjetivo, una forma de vida. Y verlo a través de una forma sistémica, de una lectura sistémica. Entonces, la primera pregunta que quiero plantear con ustedes es ¿qué ha generado la planificación de estos elementos de vivienda social masiva en la evolución de la ciudad? Entonces, vamos a ir de atrás y luego vamos a acabar con una parte propositiva, proyectual. La formulo esta pregunta bajo el argumento primeramente económico. Y aquí es importante, siento yo, para el estudio que ustedes están haciendo en la frontera, comenzar a dialogar con otras disciplinas y otros discursos, porque muchas veces algunas de las respuestas de diseño están atadas a una formulación económica. Y hasta que uno no entiende realmente en forma muy simple esa formulación económica, no puede romper las barreras que tiene para conceptualizar en el diseño arquitectónico nuevas formas de tipología de vivienda. Aquí me apoyo en un filósofo y un economista francés, Thomas Piketty, seguramente algunos de ustedes lo habrán oído hablar. Tiene un librito muy famoso ya que se llama El Capital del siglo XX, en donde, si le creemos, explica que el gran sueño del modelo económico preponderante del siglo XX fue aquel donde el sistema trabaja para un interés común y todos los beneficios
sirven para mejorar, en teoría, el nivel de vida de los grupos más desfavorecidos. Y es aquí donde quiero partir vinculando la ecología de los multifamiliares, las consecuencias que tuvo para la planificación urbana en el Valle de México y entendiendo que este tipo de edificaciones no solo es el resultado de su arquitectura, sino son un efecto brutal de la economía urbana y del modo de vivir en ellos. ¿Okay? Las teorías de Piketty y su narrativa económica tienen esta gran relación, sobre todo para entender el proyecto de la arquitectura moderna en México. Uno observa delicadamente el surgimiento de la modernidad en la arquitectura de México y los multifamiliares coinciden con momentos en donde Piketty identifica como un periodo de mayor movilidad social. El proyecto de arquitectura moderna en México tiene grandes influencias, ya lo saben ustedes, de Le Corbusier, de Ludwig Hilbesheimer, de Hannes Meyer, como los que vemos en la imagen. Y no es difícil identificar esta ideología de trasfondo del proyecto de arquitectura moderna en México, y en específico de los multifamiliares, con esta gran ilusión edificada para buscar esta movilidad social en gran escala. El término multifamiliar, por cierto, deriva de la intención en el proyecto por acomodar centenares de familias en una misma supermanzana. La ciudad obrera, que está en la imagen del lado izquierdo de Lomas de Becerra, fue proyectada, el primer intento fue por Hannes Meyer cuando estuvo en México por 5 años, entre 1938 y 1941, y él fue el primero que comienza a utilizar el término multifamiliar al referirse a estos bloques que acomodaba Oriente-Poniente para ubicar y localizar a más de 100 familias por bloque. ¿Okay? Veamos en detalle un poquito más el contexto de México. Después de la Revolución de México, a partir de 1917, los rendimientos de capital, de dinero, disfrutan de mucha comodidad y una gran ventaja sobre el crecimiento económico. Es decir, hay muchas familias que se están haciendo muy ricos como resultado del proceso de la revolución y el crecimiento de todo el país y de toda la población es mucho menor. Pero a partir de 1938 y hasta aproximadamente 1965, esta relación se invierte en todo el país. Y al igual que en Europa, en México este periodo no solo significa un drástico cambio en la economía, sino también denota un cambio cultural justo en sincronía con el surgimiento de esta visión modernista en la arquitectura. Aquello que en Europa nació aproximadamente un par de décadas antes, bajo el famoso Manifiesto Futurista, publicado en 1909, en México comienza apenas a transpirar en la cultura y en la arquitectura hacia 1935. En 1939, Carlos Obregón Santacilia publica un librito que es difícil encontrar ahora, El maquinismo, la vida y la arquitectura, en donde reflexiona sobre el acelerado cambio en la vida y en consecuencia en la arquitectura de la gente. Como el manifiesto futurista, Obregón aboga por la velocidad de sistemas constructivos, maquinaria que ayuda a fabricar estas viviendas mucho más rápido, y es toda esta herramienta clave para el cambio. Y todo ello, argumenta, busca un gran despertar de la modernidad bajo un agresivo proceso cultural y programático de revitalización. En México, una herencia de la revolución fue esta repartición de la tierra, eso nos queda a todos muy claro y lo seguimos sufriendo hasta el momento, hasta hoy. Pero a partir de 1935 el proyecto moderno, junto con la idea nacionalista de desarrollo, busca empoderar a los trabajadores bajo la promesa de tener una vivienda digna. Todo ello en contraste con la imagen de la vecindad anquilosada de los tiempos prerevolucionarios. Y aquí la relación con la tesis del libro de Piketty es fundamental porque se observa una cercana y clara relación entre el progreso sucedido en todo el siglo XX y todos los cambios que vinieron con ese progreso. En arquitectura, grupos como el Team 10, el CIAM, Archie Zoom, los futuristas, entre otros, buscaron este progreso a través de la ruptura con el pasado. Y en México no fue la excepción, la arquitectura moderna se fraguó a través de un cambio
en la redefinición principalmente de la tipología de vivienda social mediante el concepto del multifamiliar. Por ello es que esta ecología es fundamental y entendida desde el fenómeno vivencial, desde lo que creó para vivir, es también clave para entender el urbanismo del Valle de México. Y aquí tienen algunas imágenes de multifamiliares que algunos ya no están en pie, como el multifamiliar Juárez de abajo a la izquierda, que se cayeron con el sismo del 85, pero está en Tlatelolco, la unidad Independencia, que si alguna vez vienen a Ciudad de México en la parte cercana a San Jerónimo, sigue en pie. En fin, hay muchos, muchos ejemplos que se pueden mostrar actualmente en la Ciudad de México. El multifamiliar, analicemos cómo fue implantado en la ciudad en aquel momento. Como tipología urbana, que podía atender la vivienda del trabajador, llegó con un gasto público brutal. Desde 1940 hasta 1970, en donde la población de la Ciudad de México pasó de 2 millones a 5 millones, el gasto público directo para la construcción de los multifamiliares llegó a través de estos fondos de pensión, de la Dirección de Pensión del ISSSTE, de forma sustancial. Y este modelo solo se rompió hasta mediados de la década de los 80, donde se acabó con esta participación directa en el diseño y construcción de vivienda social del sector público, principalmente a través del Infonavit, y comenzó a disminuir notablemente hacia los modelos de los desarrolladores de vivienda que conocemos actualmente. Los daños del sismo del 85 realmente aceleraron este proceso de cambio, de ruptura. Y también la desacreditación parcial del multifamiliar como un proyecto de vivienda social. Justamente, si tomamos comparativas interesantes, fue 10 años después de la demolición del conjunto Prit Long Go en San Luis, Missouri, que todos o algunos de ustedes saben que fue, o algunos autores califican como el epítome del movimiento de arquitectura moderna. Lo que tenemos aquí son la mancha urbana actual de la Ciudad de México y donde fueron colocados los 25 proyectos de multifamiliares del sindicato creados entre 1943 y 1977. Y lo que pueden ver es que realmente fueron localizados en zonas centrales a la ciudad. Las dos líneas negras que tienen en su lado izquierdo, una es el periférico que bordea la ciudad en la parte oriente, sur, poniente, y la línea norte-sur es la avenida de los Insurgentes. Lo importante es que todas las propuestas que se hacían de colocar los multifamiliares estaban dentro de ese cinturón urbano delimitado por la creación del periférico en la década de los 70. Por el otro lado, pueden ver actualmente con la misma mancha urbana y los desarrollos habitacionales que se han construido entre 1981 y 1998, según datos del INEGI, prácticamente todos son en la periferia urbana de la ciudad. La tesis central de Piketty, entonces, en términos económicos, respecto al poder de retorno de riqueza sobre los ingresos, es la demostración en términos de desarrollo inmobiliario de lo que ha sucedido en el modelo de producción de vivienda social en México desde el inicio de los 90. Aunque ciertamente la capacidad de adquirir y poseer una vivienda chiquita se ha incrementado constantemente, es decir, hay mucho más gente que tiene acceso a créditos y a casitas, este producto ha venido perdiendo su valor real para el trabajador. No así para los productores de vivienda, quienes, a diferencia del modelo multifamiliar, sí tienen mucha ganancia por este modelo. La edificación diseñada y construida realmente, estas casitas, no tiene como finalidad la habitabilidad, sino la posesión de algo, esta casita, que se transforma en una esperanza de que con el tiempo incremente su valor en vez de su utilidad como casa a lo largo del tiempo. Entonces, los arquitectos hemos sido desplazados por el economista y su labor, la arquitectura, conlleva diseños inexplicables e inverosímiles, algunos, los cuales los mismos arquitectos tratan de explicar.
la lógica del edificio no persigue más una intención de uso, sino que realmente sirve para promover el deseo de un retorno económico para el desarrollador. Y el valor del diseño y de la construcción no radica en su arquitectura, sino en un simple valor de mercado. ¿Vale? Veamos en detalle los dos modelos, los parámetros bajo los cuales podemos compararlos exactamente de la misma forma. ¿Vale? Si tomamos el argumento de Piketty en profundidad y su analogía con el resultado en la arquitectura de vivienda social, podemos ver si realmente lo que sucedió en México no fue un cambio de estilo de arquitectura en el modelo de vivienda social del multifamiliar a la casita, sino una transformación del rol del edificio y la vivienda. Hasta finales de los años 90, como les decía, los edificios de vivienda social eran principalmente considerados gasto público. Y a partir del neoliberalismo cambia esto, se convierte en un medio para generar ingresos, lo cual lleva a una tremenda presión para construir a un costo cada vez más bajo. Y una vez que esto ocurre, las grandes empresas de vivienda solo consiguen operar bajo la óptica de la casa como una forma de capital. El multifamiliar actualmente está en un suelo muy caro, ese es un costo en una alcaldía del centro de la Ciudad de México. Tienen una cantidad de unidades y de metros cuadrados construidos considerable, y realmente el atractivo actual de este tipología es que tiene muchos servicios, o 5 específicamente, de servicios públicos básicos y fuentes de empleo en un radio caminable de 500 metros. Por el lado del desarrollo habitacional tenemos un suelo muy barato. Entre 5 de los más grandes desarrollos habitacionales concentran casi 35,000 unidades de vivienda y tienen mucho más de 3 millones de metros cuadrados construidos, pero tienen muy poco acceso a servicios públicos básicos en un radio igual, caminando de 500 metros, y además falta las fuentes de empleo locales. En este caso, el estudio se hizo con un radio de 30 minutos en transporte público. Entonces, comparando los dos modelos exactamente con los mismos parámetros. Y para ustedes no va a ser nuevo entender que realmente hay mucho más beneficios en entender y retomar de alguna forma diferente la vivienda intraurbana para este sector social. ¿Sale? Un análisis con la Ciudad de México y sorprendentemente con Monterrey no es diferente. En la Ciudad de México, en el área metropolitana para 2020, el total de demanda de viviendas en el Valle de México es aproximadamente de 2 millones de viviendas, de todos los sectores socioeconómicos. ¿Sí? De ese porcentaje, hay una parte que le corresponde a la Ciudad de México y otra parte que entraría en el Estado de México, que es el área metropolitana. Y dentro de esa total de 2 millones, evidentemente hay solo un pequeño porcentaje que se asigna a la vivienda asequible o vivienda social, que es para los últimos 2 quintiles de la población en nivel socioeconómico. Es decir, en la Ciudad de México le tocan aproximadamente, en teoría, crear el año pasado aproximadamente 380,000 viviendas. Y en la Ciudad de México y en el Estado de México, poco más de 900,000 viviendas. Lo que están viendo aquí en esta diapositiva es que realmente donde se propone crear casi 1 millón de viviendas social es nuevamente en la periferia urbana de la Ciudad de México y no explorar potencial de cómo hacer accesible esto de forma intraurbana, es decir, en la mancha urbana establecida. Por más paradójico que resulte, actualmente la multifamiliaridad como forma de vida y que ofrece el modelo arquitectónico modernista se ha revalorizado mucho. Ya les mencionaba tanto por la centralidad como por generar cierta cohesión social, y me atrevería a decir que es la única solución ante la falta de vivienda social en la Ciudad de México para atender esta demanda. No solo en emplazamientos existentes, sino en nuevas formas y áreas que ofrecen parámetros y condicionantes
como proximidad a servicios públicos, transporte, fuentes de empleo, centros de salud, escuelas. Y es probable, me atrevería a decir que es la mejor alternativa que se puede probar. Y lo que quiero proponer con esta ecología, por un lado, es revalorizar el modo de vida del multifamiliar y por el otro, demostrar que es viable acomodar un elevado porcentaje de ese numerito que les mostré anteriormente de la demanda dentro del área urbana de la Ciudad de México con una tipología parecida a la del multifamiliar, pero interpretándola de forma contemporánea, y que la forma de vida que se genera proximidad a servicios, caminabilidad, cohesión social y valorización de la propiedad. Entonces vamos a tomar como ejercicio la delegación Benito Juárez, que es esta zona central, donde se encuentra justamente el centro urbano Presidente Miguel Alemán. ¿Sí? Aquí tenemos una alcaldía de aproximadamente, tiene un área de 2.600 hectáreas, tiene, si distribuimos el número de viviendas que le tocarían por alcaldía, tendría que acomodar alrededor de 14,000 viviendas social en esta alcaldía, es decir, aproximadamente poco más de 1.200.000 metros cuadrados construidos. Y generaría una población adicional en esta alcaldía de 20 habitantes por hectárea sobre la población que tiene actualmente esta alcaldía. Para entender si caben o no unidades en la Ciudad de México de vivienda social, uno tiene que preguntarse primero, y aquí es mi primer planteamiento, es cuál es la densidad habitacional que debería de tener nuestra ciudad. Para ello, en el análisis, tomé un punto de partida de algunas ciudades europeas. ¿Por qué de Europa? Porque hay una base de datos muy confiable en Europa que divide todo el continente europeo en una trama formada por cuadros de 100 hectáreas cada uno, kilómetro cuadrado, y proporciona la información de la población para cada cuadrado. Hace 10 años, 11 en el año 2010, el último estudio que está disponible, tomando los 5 países más poblados de Europa, Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido, solo hay 3 kilómetros cuadrados en todos esos países de ciudad que superan los 50,000 habitantes. Y que el ejemplo de máxima densidad que se da en una zona es en la ciudad de Barcelona, con poco más de 53,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y solo el 0.5% de la población de todos estos países vive en densidades superiores a 400 habitantes por hectárea. El planteamiento de esta ecología metropolitana busca revisar si hay alternativas para la construcción y colocación de más vivienda social en el tejido urbano actual, sin crecer la mancha urbana, y a qué densidad debería ser esto para que no deteriore, por un lado, la estructura o dotación de servicios urbanos y por el otro, la calidad de vida, el bienestar del espacio público de los que ya viven ahí. Dentro de este primer ejemplo que trabajamos, se tomó como muestra una manzana típica en la alcaldía Benito Juárez. Esta manzana que están viendo ahí en la foto tiene 140 metros de largo por 90 de ancho, en donde aproximadamente, según el INEGI, en esta colonia, la colonia Doctores, la densidad habitacional es de 145 habitantes por hectárea. Entonces, en esta manzana se podría decir, hipotéticamente hablando, que se podrían diseñar un aumento de densidad habitacional y colocar viviendas sociales con diversas tipologías, utilizando espacios privados abiertos, subutilizados como patios de almacenes en desuso, de propiedades con un nivel de deuda de impuesto predial mayor a 10 años, es decir, puntualmente ocupar partes de los lotes donde no hay actividad económica y donde la ciudad no recibe un pago por los servicios y servicios públicos que ofrecen en proximidad. Son muy buenos. Este es un modelo compacto, este es un modelo disperso de la misma cantidad de metros cuadrados para poner vivienda social en esa manzana. Esta es una muestra que sí es factible acomodar un elevado número de viviendas para el sector formal socioeconómico más bajo, en términos de capacidad urbana, sin impactar la población de alcaldías céntricas de Ciudad de México.
El gran obstáculo, como seguramente ustedes ya estarán pensando, es la adquisición del suelo para llevar a cabo dicha operación. ¿Ok? Fíjense en Monterrey. En Monterrey, entre 2000 y 2010, la periferia aumentó su densidad habitacional 40% de población, en tanto que el centro se despobló en 15%. Colorcitos ahí, la parte más amarilla es la que tiene menos densidad de habitantes por hectárea, y la roja es lo que tiene más densidad. Fíjense que incluso la roja, la oscura roja, el café y el gris, no llegan, no superan los 400 habitantes por hectárea. Y lo increíble en Monterrey es que entre 2010 y 2015 el municipio perdió cerca de 27,000 habitantes, es decir, el 2% de su población. Es decir, la gente se empezó a salir a la periferia de todos los niveles socioeconómicos. Pero si tomamos el dato duro de la densidad poblacional, Monterrey tiene aproximadamente en promedio 108 habitantes por hectárea. La Ciudad de México en promedio tiene 160 habitantes por hectárea. Guadalajara tiene 123 habitantes por hectárea. Muy, muy bajo en comparación a las ciudades europeas que les mencioné anteriormente como Barcelona. Esto quiere decir que cuando uno hace una aproximación proyectual, en el caso de Monterrey, y luego regreso a Ciudad de México, y cuando se ha venido haciendo el estudio por parte de Infonavit y de las entidades que hacen la planificación de dónde se puede colocar vivienda, en Nuevo León, la gran cantidad de suelo asignado para desarrollo de vivienda ante Conavi al cierre del 2017 es muy alto. En Nuevo León es arriba del 21%, pero en Monterrey, por ejemplo, está principalmente asignada en la periferia y no en el centro de la ciudad. Eso destaca que las políticas y la economía del suelo sigue apostando por ese modelo de baja densidad expansionista de las casitas que mencionaba antes. Y por eso creo que es importante, y el trabajo teórico de la investigación de las ecologías quiere poner sobre la mesa soluciones y formas de recuperar la vivienda intraurbana y específicamente con el multifamiliar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, les decía que era un tema de entender la relación con un concepto de economía. Actualmente, la estructura del costo promedio de vivienda social, si lo tomamos muy, muy simple, tiene una división casi a la mitad. 55% del costo de la vivienda va para pagar urbanización, administración y el suelo, y el 45% va para pagar la construcción de la casa y el diseño. El subsidio que se recibe, el crédito, donación, asesoría técnica, como le quieran llamar, debería, en teoría, cubrir la construcción, mientras que el suelo debería de recibir un financiamiento indirecto a través de beneficios urbanísticos. Para que entonces nuestro ejercicio, el de la arquitectura, debería de buscar a través de innovaciones conceptuales, elementos de sustentabilidad, economía circular a través de materiales de reuso y explorar el aumento de la densidad para viabilizar el costo mismo de la construcción. Ese es el primer desafío y la primera tesis que quiero colocar con ustedes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la primera parte consiste en algo que ya comenzó el sector público a entender, que ustedes tienen un ejemplo muy bueno en Monterrey con el proyecto de Elemental, en donde hay un componente de flexibilidad, es decir, de evolución de la vivienda sobre el tiempo, que es imposible prever al momento que uno está diseñando el día uno la casa o el edificio de vivienda. Es decir, el concepto de vivienda progresiva ya está asimilado dentro del
los agentes que promueven la vivienda social y dentro de los arquitectos que podemos entender cómo incorporar flexibilidad y faseos en un diseño y en una construcción. Pero realmente lo que puede hacer eso, en términos económicos, es bajar, subir el costo de la vivienda y asignar una mayor cantidad de recursos a la vivienda misma, una proporción de 85%, y solamente dejar el costo que realmente se necesita para meter todos los servicios urbanos y las escrituras en el suelo. La diferencia, es decir, el valor del suelo interurbano, se disuelve a partir de estructurar un banco de suelo a largo plazo. Imaginemos, y tomo aquí como ejemplo el modelo británico, en donde hay una entidad público-privada o privada que tiene este suelo en propiedad y que lo que hace es que le vende ese suelo a una familia, a un grupo de familias o a un desarrollador por un lapso largo de tiempo, 99 años es en Inglaterra, a que haga y deshaga lo que quiera. El costo de la construcción se realiza a través de dos líneas de financiamiento, directa hacia la autoconstrucción o créditos puente para contratar proyecto YORBA. Estos dos ya son ahora herramienta común del Infonavit y lo único que no se ha visto todavía es la intervención de los arquitectos de manera directa en soluciones, salvo algunos casos puntuales que han surgido después del sismo de 2017. En el supuesto que se pueda resolver y revisar el marco legal de tenencia de la tierra, que es un problema serio en México, y continuar con el diseño de modelos de financiamiento para vivienda progresiva, entonces sí podemos vislumbrar dos grandes alternativas de vivienda urbana en donde la multifamiliaridad como forma de vida es piedra angular. La segunda consistiría en encontrar todos aquellos terrenos y espacios subutilizados, vacíos o con deuda de impuesto, en donde es posible generar vivienda social progresiva. Como el ejemplo de la investigación anterior, estamos trabajando en 8 zonas dentro del perímetro central de la Ciudad de México. El anillo que ven ahí en el centro es el famoso circuito interior. Y son zonas de distinto nivel socioeconómico, colonias con varias cohesiones sociales diferentes, en donde encontramos un gran número de terrenos y propiedades con las características que les mencionaba. Según el primer muestreo, en estos 8 barrios se podrían llegar a acomodar entre 8,000 y 14,000 viviendas en un área utilizable de 130 hectáreas. Y aquí regreso al tema de la densidad de población por hectárea. Si hacemos una cuantificación del área real para edificar estas unidades, estamos hablando de 85 hectáreas, es decir, la otra es espacios abiertos, áreas de espacio público, de sesiones, etc. Es decir, estamos solamente incrementando la población en esas áreas en torno a los 350 habitantes por hectárea. Es decir, es meterle la densidad que tiene una ciudad como Barcelona a nuestra Ciudad de México. Y el punto aquí, la reflexión que quiero hacer con ustedes, no es defender este número, sino que esto ayuda a repensar y replantear que sí es posible acomodar más gente dentro de estructuras urbanas existentes y que los beneficios económicos de ello son mucho mayores, y van a serlo hacia el futuro, que el costo de seguir produciendo viviendas de casitas en suelo barato en la periferia. Los dos ejemplos más emblemáticos que ustedes conocen de esta multifamiliaridad barrial, ya lo saben, el de Elemental, que hay un proyecto muy parecido en Nuevo León, en terrenos intraurbanos de bajo costo de tierra o subsidiados con el ahorro de la parte no construida de la casa, hasta Ciudad Bachué en Bogotá, donde la estructura de este edificito de 4 niveles es lo único definido y todos los acabados, vanos y formas de determinar el departamento queda a disposición de los dueños. Es decir, hay una inserción del componente de flexibilidad en el parámetro de diseño inicial
para evolucionarlo y hacerlo crecer en la forma en la que las familias lo necesitan, y a través del tiempo se va generando este concepto de multifamiliaridad y de barrio dentro de la misma ciudad, ¿cierto? La tercera tesis tiene que ver con áreas más grandes, con espacios mucho mayores, donde se reutilizan estos grandes vacíos urbanos y aprovecharlos para generar una nueva generación de centros urbanos para vivienda y usos mixtos. En la investigación estamos trabajando en 8 terrenos y zonas dentro del perímetro central de Ciudad de México, y en estas zonas encontramos grandes terrenos de uso industrial, en donde, según las fuentes del INEGI, el índice de actividad económica es muy bajo, nulo, durante los últimos 10 años. No entro en detalles cómo define el INEGI esto, pero lo importante es que se puede replantear este aprovechamiento con una estructura de banco de suelo, en donde esta tierra, donde actualmente hay bodegas, talleres o industria, no compensa el valor catastral del suelo, con excepción de algunas zonas como esta zona en azul en el oriente, cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, donde tuvo, por el terremoto del 2017, un gran deterioro varias de las viviendas, y el programa de la Ciudad de México está tratando de reconstruir y recondicionar estas con una densidad mayor. En este ejercicio tendríamos la capacidad de meter 17,000 viviendas en un área de 103 hectáreas. Otra vez, tomando el tema de población por hectárea, estaríamos hablando de que en las zonas más densas llegaríamos a 540 habitantes por hectárea. Este caso sería menor porque ya hay población existente. Entonces, ese número total no es adicional, sino es en total con la cantidad de gente que se podría ir a vivir a estas zonas. Es decir, estamos hablando de estar en el límite superior de densidades como son las ciudades europeas, donde sí hay una cantidad de servicios públicos básicos. Nuevamente, aquí el punto, no quiero defender si este número es el correcto o no, sino que me ayuda a repensar y plantear que sí es posible diseñar y construir una nueva generación de multifamiliares para acomodar más gente dentro de la estructura y la mancha urbana existente en nuestras ciudades. Esta tesis, además, concreta, abre la agenda de estudiar tipologías del multifamiliar del siglo XXI, en donde el diseño debe incorporar elementos que hoy en día son claves. Aquí tienen 2 ejemplos, uno en Brasil, donde es una vivienda con un costo de construcción bajísimo, es el costo de construcción más bajo que se puede hacer para vivienda asequible, y lo que explora el diseño es una cierta flexibilidad y acomodo de espacios públicos intercalados con la volumetría de la vivienda. O el caso europeo, donde es un proyecto que ha ganado múltiples premios porque trata la madera como un elemento reciclable para poder colocar esto en la agenda del desempeño del proyecto en términos de reducir emisiones y su huella de carbono. Son 2 ejemplos contrastantes, ¿cierto? Uno es el contexto de América Latina, otro es el contexto europeo, pero creo que actualmente se están abriendo los caminos para que el discurso arquitectónico del diseño busque explorar con estos elementos en la vivienda social de alta densidad o de densidad media, proyectos que tengan componentes de innovación tecnológica, como mencioné al principio de la charla. Y solo quiero cerrar con el efecto de la multifamiliaridad, que es la forma de vida. O sea, esto se volvió obsoleto a mediados de los años 80, cuando entró la máquina de producir casitas unifamiliares en la periferia, impulsadas por políticas. Pero esto hace imposible que realmente redensifiquemos nuestras ciudades o la mancha urbana. Como ya lo mencioné antes, por más paradójico resulta, esta forma de vida, la multifamiliaridad, es la posibilidad más clara de revisar el modelo y la tipología del multifamiliar como arquitectura moderna, que se ha revalorizado por centralidad, proximidad, seguridad, ahora tan crítico en la ciudad post-pandemia, y además genera cohesión social.
Y lo importante, en mi opinión, es ver si a través de este entendimiento en esta ecología de estos elementos arquitectónicos emblemáticos ya presentes, se pueden dirigir ejercicios arquitectónicos a, uno, en resolver las trabas legales económicas para la adquisición de suelo intraurbano, y dos, que probablemente es la única solución para satisfacer una demanda de vivienda creciente en todas las ciudades, no solo en la Ciudad de México. A través de diseños innovadores que integren esta densidad entre 200 y 320 habitantes por hectáreas y un tejido urbano compacto, como el ejemplo de la imagen aquí en la derecha, el multifamiliar Miguel Alemán, y el otro lado es un proyecto en Estocolmo, Hammarby, que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, donde el componente de espacio público de calidad le da una resultado de diseño muy, muy potente, independientemente de si los edificios son muy anodinos, muy genéricos, pero realmente la valorización se hace a través de elementos en el espacio público. Y esto creo que es el laboratorio urbano por excelencia de vivienda social que se debería retomar en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Gracias, Nélida y todos por su atención y pasemos a las preguntas, comentarios que tengan. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por la exposición. La verdad es que me parece como muy relevante estas reflexiones de analizar y regresar a estas tipologías, estos modelos de desarrollo de vivienda del siglo pasado, que son muy vigentes ahora y como decías tú, yo creo que el COVID, la pandemia, nos está obligando forzando a acelerar estas conversaciones que ya venían sucediendo, ¿no? Ya llevamos desde como decías tú, finales de los 80s, con este modelo económico neoliberal que ha desvirtuado mucho la forma en la que la vivienda social se construye en México. Y entonces ya tenemos 30 años, 20, 30 años de esta situación y pues en un modelo completamente obsoleto, ¿no? Que nada más está trayendo más problemas, acrecentando las desigualdades, acrecentando los problemas medioambientales, económicos de las familias. Entonces, pues valoramos mucho tu presentación porque creo que nos plantea estas preguntas de si es posible. O sea, creo que quizás con la combinación decías tú, de diseño, de propuesta arquitectónica, me gusta el énfasis o así lo entendí yo, en regresar la responsabilidad también a los arquitectos. O sea, porque eso también es un problema de diseño. Y que se puede acomodar más gente en una zona con mayor acceso a servicios, con mayor capacidad de dotar de calidad, de habitabilidad, no necesariamente la calidad de la vivienda adentro, sino todos los demás elementos que le dan calidad al espacio. Entonces, pues agradecemos mucho la aportación. Tenemos aquí algunas preguntas. Nos pregunta Luis Mario Valdés, que si esta tipología de multifamiliar es aplicable a ciudades mucho más chicas y si debería de modificarse de alguna manera. Sí, gracias, Nelida. Muy buena pregunta de Luis Mario. Sí es aplicable. Yo creo que lo importante es entender que el multifamiliar, primero, no es un edificio como el multifamiliar Miguel Alemán de 8 pisos que tiene elevador y con estos grandes volúmenes. Yo creo que el concepto de multifamiliar y la multifamiliaridad lo que implica es, hay que pensar en una aglomeración, y la clave está en definir ese número para poder resolverlo con una tipología. El ejemplo de Brasil son 3 niveles, es mucho menos denso que el multifamiliar de México, pero aún así tiene cierta densidad que genera que haya más personas que tengan acceso a mejores servicios más próximos, que tengan trayectos caminando a las tiendas de abasto, a alguna escuela,
a algún centro de salud, a un espacio público. Entonces sí es totalmente aplicable, incluso cuando estabas comentando ahorita lo del ejercicio que están haciendo ustedes en la frontera, yo pondría como provocación que no quiere decir que hay que puedes decir que no es aplicable a ese contexto. Yo creo que sí es aplicable, y la pregunta de diseño del ejercicio sería qué tipología, tomando esos parámetros, podría ser aplicable de la multifamiliaridad para esos contextos de ciudades más chicas o de zonas fronterizas. Muy bien, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Luis. Luis Pechart, él nos pregunta, ¿cuál es el beneficio económico para las desarrolladoras de construcción de vivienda multifamiliar? Buenísima pregunta. Mira, en el levantamiento de información, y estaba ahí en las diapositivas cuando estábamos mostrando, comparando los dos modelos, ha sido bien interesante porque en los multifamiliares emblemáticos de la Ciudad de México, el precio de venta de las unidades ha subido en los últimos 15 años. Es decir, ha habido una revalorización que, claro, tiene una consecuencia del efecto de gentrification, ¿no? Que ha sacado a las antiguas familias, o bien porque ya no pueden vivir ahí, porque la población envejece, o bien porque le ven mucho más sentido económico de rentarlo a unos jóvenes que les encanta el loft en el centro de la ciudad, y con esa ganancia de renta muy superior pueden irse a vivir a otro lado con mayor espacio. Entonces, eso indica que si un desarrollador comienza a especular creativamente en tipologías de este tipo, es probable que el retorno económico, ya sea vendiendo unidades o construir para rentar unidades, puede ser un negocio que sea muy rentable a largo plazo. Ciertamente en México hay una distorsión muy fuerte. ¿Por qué? Porque el retorno de inversión de los desarrolladores, generalmente en el modelo de construcción de vivienda social, es muy alto. Es más alto que lo que te da el dinero en el banco, y es muy difícil igualarlo si le inviertes a o compensar con un suelo un poco más caro, o compensar con técnicas constructivas más innovadoras, o diseños más innovadores. Entonces ahí hay un desfase en el entendimiento del retorno a la inversión, de cuál es la prioridad, si es un retorno de economía, como mencionaba antes, de dinero, o si es un retorno a largo plazo de otros factores sociales, vivenciales mucho más importantes. Entonces, la respuesta corta es: el beneficio es mucho más reducido que el modelo actual, pero mucho menor, pero los beneficios, los co-beneficios no económicos son mucho mayores. Sí, gracias, Pablo. Yo creo que ahí también agregaría en esa respuesta que justo lo que tú mencionabas al inicio, o sea, es un tema de entender bien el detalle del modelo actual económico, que no significa que sea el mejor. O sea, el modelo actual económico funciona de cierta manera que incentiva la producción de la vivienda individual. Es por eso que en el modelo actual, pues resulta más redituable esa producción. Sin embargo, el tema es revalorizar el rol del gobierno para regular eso y revertir esos incentivos que generan vivienda en la periferia, y regresar a la vivienda intraurbana mediante, pues como tú lo planteabas ahí, bancos de tierra. Hay muchos mecanismos que se han explorado en otras partes del mundo que permitirían hacer más atractiva la vivienda intraurbana para un privado que quiera emprender. Entonces, eso es clave, entender muy bien el aspecto económico para poder también abordar el problema de diseño. Y tienen que ir ahí de la mano. Creo que queda muy claro con tu presentación. Muy bien, tenemos un comentario de Carlos Plasencia. Carlos, sí, adelante. Ahí puedes, ahí está. ¿No? A ver. Ahí está. Ya debes de poder abrir tu micrófono.
Ahí está. Muchas gracias, Nelida. Este, igual, sobre todo por abrir la sesión, ¿no? Me encantó eso. Muy, muy interesante, Pablo. Felicidades por el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Por evidenciar algo que, pues, es más que evidente, ¿no? Que tenemos que cambiar el modelo, tanto económico. Y voy a hacer algunos comentarios y algunas dudas que me fueron saliendo a lo largo de la presentación. El primero es, creo que también es importante analizar el marco legal, ¿no? Un poquito ahorita donde decían, la tipología se puede aplicar en ciudades más chicas. Yo creo que varía mucho. Aquí en Monterrey, pues, tenemos el régimen de condominio, pues, muy, muy mal hecho. Habría que después, eso sería como un siguiente paso ya localizado, ¿no? Focalizado en Nuevo León. Este, También creo que hay algo bien importante en lo que dices de la multifamiliaridad como adjetivo. Creo que es poderosísimo ese concepto. Y yo le añadiría un poquito el valor que tiene socialmente el espacio en esos lugares, ¿no? Un poquito esos eh, espacios comunes de los que habla Rosana Montiel en el libro, ¿no? Cómo lograr empujar a que se vea así esos espacios sin tener que esperar a que la gente sea la que dé el resultado, ¿no? Ir un poquito ayudando en el proceso para irlos creando. Y hay un poquito también esa respuesta que ya diste de cómo no llegar a lo monótono de lo que fue el Plattenbau en Alemania, ¿no? Esa vivienda masiva como respuesta nada más a la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. No caer en eso, obviamente, pues ya con esos dos ejemplos creo que das en el clavo. Y también no olvidar la planta baja activa, ¿no? Que creo que también es ya en una segunda etapa ya del diseño, pero creo que es bien importante cómo están planteando el problema. Y creo que hay algo también bien importante que es muy difícil incluir, pero es que normalmente al hablar del dato del costo, siempre hablamos solo del costo del suelo, ¿no? Eh, pero nos falta tener el dato de cuánto cuesta también construir esa ciudad hacia la periferia, a nivel de infraestructura, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al gobierno y al dinero público poder llevar esa parte? Entonces yo creo que ahí podría haber un equilibrio entre esos incentivos que requiere tanto el desarrollador, positivos y negativos, que también vienen de la federación, para poder ayudar a que se dé esto. Teniendo ese costo nos va a poder ayudar a tener a lo mejor algún incentivo para poder retomar esos costos que no estamos viendo y poder comparar ahora sí peras con peras, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta completamente hacer una ciudad periférica y cuánto nos cuesta regresar a la gente a estas zonas subutilizadas? Y por último, creo que también habría que integrar en este gran menú el tema de la ciudad policéntrica, ¿no? Porque va a ser difícil, casi casi creo que utópico, regresar a todo mundo al centro, pero creo que sí podemos generar muchas pequeñas ciudades que estén bien conectadas. Creo que esa podría ser la clave, ¿no? Hasta ahí mis comentarios. Gracias, Carlos. Sí, tom 12 apuntes a tus comentarios. Empiezo por el último. Esto de la ciudad policéntrica lo mencioné en la charla introductoria y es justamente la cuarta ecología de la investigación, ¿no? Las villas en el valle, en Ciudad de México, pero estoy seguro que todas las áreas metropolitanas de las grandes ciudades en México lo tienen, que es esta potencialidad de estructurar de forma policéntrica eh, manchas urbanas que puedan hacer que los desarrollos donde, los proyectos donde la gente quiera vivir, pues tengan estos elementos de proximidad que en la ciudad latinoamericana se ha venido, pues quizás por la influencia muy fuerte estadounidense del uso del automóvil, se ha incrementado los parámetros de desplazamiento y entonces a la gente no le importa o no le importaba hasta hace un año, diría yo, moverse en transporte público o en auto 2 horas, hora y media diariamente hacia sus fuentes de trabajo o hacia un parque o hacia un hospital. Y yo creo que eso va a acelerar mucho esto que dices tú de la conceptualización policéntrica de las ciudades. Y el otro punto que mencionaste, que creo nada más aclarar, es el suelo ciertamente sí es el valor preponderante en la operación de vivienda social. Y el problema que tenemos a nivel federal en México es que con este programa de acondicionamiento de vivienda de autoconstrucción que se está promoviendo desde el gobierno federal, lo que hace es que le dota de herramientas a la gente para que siga construyendo o arreglando sus casitas de baja densidad.
Y ese es el modelo que queremos detener y contener, justamente por lo que dices tú de la expansión urbana. Entonces, yo creo que ahí hay una contradicción fuerte de política. Y el reto para nosotros como arquitectos es que cuando llegue un desarrollador que me plantee la idea de hacer un desarrollo de vivienda, primero meter en la ecuación la vivienda progresiva social de distintos niveles socioeconómicos, creo que sería clave, ¿no? Cómo eso te da un programa de áreas distinto y entonces el ejercicio de diseño arquitectónico se vuelve mucho más rico, ¿no? Tomando como el caso los recientes ganadores del premio Pritzker, los franceses Jean Lacantole y Jean-Pierre Basal. Y segundo, la estructura jurídica para poder tener estos bancos de suelo. Pues mira, hay muchos ejemplos en América Latina, en Uruguay, en Argentina, incluso en Brasil, de las famosas cooperativas de vivienda, que lo que hacen es que se aglutinan un grupo de gente de diversos niveles socioeconómicos para acceder a estos suelos disponibles con diversos subsidios o diversos mecanismos de financiamiento a muy largo plazo con tasas de intereses bajas, en donde realmente estás, pues, trabajando en suelo interurbano y no te estás teniendo que ir a la periferia donde el suelo es relativamente barato, como dices tú, porque no se le toman en cuenta los otros costos adicionales. ¿Vale? Gracias. Pablo, yo tenía una pregunta. Muchas gracias por tu plática y gracias por aterrizarla al contexto de Monterrey, que creo que tiene muchos paralelos con otras tantas ciudades del país que están sufriendo procesos similares. Yo te quería preguntar si hay alguna reflexión en los temas mencionas mucho el tema de la flexibilidad, de la progresividad, también de la apropiación de la vivienda. Y cuando sacas las referencias de Juan Legarreta y Hans Meyer, no sé si también en el esquema multifamiliar pudiéramos aprender de esos prototipos donde, por ejemplo, el de Juan Legarreta tenía la vivienda productiva, donde la gente podía montar su negocio, su lugar de trabajo en la misma vivienda. Y no sé si te has topado con casos de estudios similares donde se traspole a lo multifamiliar. Y lo de Hans Meyer era interesante, muy basado en el Siedlung, como los procesos constructivos propios del lugar y que las mismas personas que iban a vivir ahí construyeran su propia vivienda multifamiliar con este conocimiento adquirido y transmitido de generación en generación con los procesos constructivos. No sé si algo de eso también se pudiera abonar a estas nuevas estrategias de multifamiliaridad. Buenísimo, Rubén, tus dos preguntas. La primera, solo una aclaración, porque toda esta idea de Hannes Meyer traía detrás, porque estuvo varios, también 5, casi 10 años en Rusia, en la Unión Soviética, antes de venir a México, y él traía mucho esta concepción de técnica de procesos constructivos, es decir, no perpetuar, y no es porque estoy siendo aquí eh, estableciendo un prejuicio de de las fallas constructivas de algunos procesos eh, muy básicos en México, pero él quería que la gente aprendiera a construir con nuevas formas y nuevas tecnologías para que se fuera perfeccionando el resultado, la construcción, pero también para que ellos fueran adquiriendo nuevas técnicas y nuevo conocimiento. Y eso es algo que sí sería interesantísimo ver cómo se puede retomar y una crítica muy directa que le hemos hecho desde WRI al Infonavit es que este programa de autoconstrucción no incluye de una forma preponderante la capacitación técnica para que la gente, pues, a la hora de construir el segundo piso de su casita con los materiales que le van a dar, reciba además un conocimiento adicional del que ya tiene para hacerlo de otra forma o mucho mejor, ¿no? Entonces ese es el primer tema aclarando, pero totalmente de acuerdo, creo que sería bien interesante incorporarlo y creo que sí es válido tomarlo en cuenta como parte de este proceso del multifamiliaridad cuando se da. Y el otro elemento que mencionas,
yo creo que lo de Juan Legarreta fue bien interesante al comienzo, cuando había como toda este entendimiento de que, otra vez, que el obrero saliendo de la revolución tenía su área, su casita, y podría tener su taller para hacer una actividad productiva. Pero eso a gran escala o en una megalópolis como Monterrey o como Ciudad de México, pues realmente lo que te da es la posibilidad de que, si estás en un entramado urbano compacto, pues puedes tener esto o ahí al lado, o lo puedes tener de una forma muy próxima, ¿no? Caminando, puedes ir a tu taller, puedes ir a tu zona de trabajo, o a donde das clases, qué sé yo. Entonces yo creo que fue muy claro y muy propositivo cuando se estaban haciendo estos experimentos, en donde había vastedad de tierra en las ciudades. Actualmente, yo creo que se puede aplicar en estos espacios colaborativos que se han venido generando como tipologías en los últimos 10 años, y que todavía no se han aterrizado al nivel socioeconómico del que tú hablas, que eso sí es bien interesante. O sea, cómo hacer, imagínate, un WeWork para gente de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Eso no se ha explorado, y ahí me atrevería a decir, eh, pensando un poco, que yo creo que habría una incidencia mucho más fuerte con las mujeres que con los hombres, porque las mujeres están mucho más avanzadas en cómo compartir espacios para diversas funciones, ¿no? Hay un libro muy bueno de Zaida Muñiz, que no sé si lo has visto, recientemente publicado por Arquine, que habla justamente de cómo ellas anticiparon toda esta idea del coworking antes que viniera este descubrimiento, y es justamente porque entienden que, por ejemplo, la lavandería, pues la pueden sacar a la casa, y puede haber una lavandería y ahí van todas las personas a lavar, y eso se da como un espacio no de trabajo remunerado, pero es un espacio de actividad productiva, ¿no? Gracias, Pablo. Muy bien, tenemos todavía espacio para una pregunta más. ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda o algún comentario para concluir? Pueden levantar la mano si hay alguna pregunta, o si no, también aquí por el chat. Bueno, mientras alguien se anima, yo también quería comentarte, o pues preguntarte, Pablo, o sea, me parece bien interesante. El problema que tiene aquí la vivienda también es que tenemos estas grandes instituciones a nivel federal que están dando créditos, generando políticas, pero digamos en un nivel muy, muy amplio. Pero donde está el desarrollo y la complejidad está a nivel local, a nivel municipal. Y entonces ahí creo yo que hay como estas fuerzas globales, económicas, de monetarias arriba, de políticas generales, pero luego la forma en la que se aterrizan a lo local, pues se desvirtúa y se pierden muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente en la zona metropolitana de Monterrey no hay áreas o institutos de vivienda dentro de los municipios. O sea, no se aborda dentro las secretarías de desarrollo urbano con una dirección muy puntual, pero dentro del entramado institucional del municipio, pues ni siquiera tampoco hay ciertos actores que están empujando en promover políticas. O sea, como que hay esta ruptura entre pues, las políticas nacionales o lo que se promueve a nivel federal y lo que se hace o las dinámicas locales, ¿no? No sé si tengas alguna reflexión ahí al respecto. Solo puntualizar, Nelida, que como bien lo señalas, y bueno, en la publicación está un poco más detallado, pero es este entramado justamente de instituciones que vienen desde el nivel federal, que hace importante entender que la innovación y los modelos que realmente pueden destrabar esto están a nivel local, ¿no? Si empezamos a tratar en ese diagrama que te mostré de todas las entidades y organizaciones que gestionan la vivienda social en México, si empezamos por la de más arriba, que es Sociedad Hipotecaria Federal o el Infonavit,
a nivel, incluso la Canadevi, te topas con ese marco institucional muy rígido que poco o nada podría destrabar a nivel local. Entonces, si empiezas a nivel local con algo focalizado, quizás con el IMEPLAN, quizás con algún municipio en donde se comienzan a hacer experimentos a través de la formulación de un banco de suelo. Ahí Alfonso Iracheta tiene varios documentos de diversas ciudades en México donde explora la posibilidad de crear bancos de suelo intraurbano. Creo que podría destrabarse y generar experimentos interesantes y luego tratar de ver cómo se puede modificar ese sistema de conexión con los financiamientos de nivel federal. Pero si empezamos desde arriba, estoy de acuerdo contigo, es un entramado institucional demasiado rígido y que no entiende la realidad de estas cosas, en el fondo, ¿no? Ellos lo que están interesados es en dar más créditos de vivienda, pero no entienden que la disyuntiva debería de ser a la gente que supuestamente le vas a dar el crédito, dónde es que quiere vivir y cómo puedes hacer para que viva en donde quiere vivir sin tener que tener estos grandes esquemas de vivienda en la periferia. Muchas gracias. Como una revalorización de la descentralización, ¿no? O sea, sí descentralizar las atribuciones, pero dotar a los organismos que las van a implementar de los recursos y de las capacidades suficientes, Exacto. ¿no? Muy bien. Bueno, pues llegamos al cierre de la sesión de hoy. Pablo, muchísimas gracias. Queremos darte las gracias, el grupo, Rubén y yo, por darnos tu tiempo y compartir lo que estuvieron investigando en este proyecto. Y nos veremos más adelante en la siguiente sesión del seminario, en la siguiente fase. Estaremos aquí regresando de las vacaciones. Entonces, gracias a ti, gracias a todos los que nos acompañaron también de otros espacios del TEC o desde otros lugares. Y pues nada, seguimos aquí en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos.